Primer pulso económico de 2026, que mira tú por dónde, coincide con que se haya cortado la racha. Hoy el IBEX 35 cierra en rojo, 0,29 de caídas. El índice general pierde los 17.600, se queda cerca, 17.596,4, con algunos valores, algunos que suben espectacularmente. Por ejemplo, Indra, 6,96 arriba después de unas jornadas iniciales de año, de las que luego hablaremos, espectaculares. Arcelor 4,67 arriba y ACS 4,34 arriba. En el lado del rojo, Puig 3,22 de caídas, la que peor. Y luego la banca representada en las dos primeras posiciones por Sabadell, que se deja 3,15 en la sesión, y por Bankinter, que se deja 2,61. Y a continuación les voy a adelantar algunas de las noticias que seguro van a ser lo más representativo de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues naturalmente tenemos que hablar en nuestra tertulia del cierre de la inflación en la zona euro, que se queda en lo previsto, 2%. Ha caído una décima y está dentro de las previsiones más estrictas fijadas por el Banco Central Europeo. Y hablaremos también de los que están empezando el año con posiciones bajistas. ¿Eso afecta a quién? A Enagas, a Solaria, a Acciona. Parece que están todos en la diana. Dicho lo cual, hay que presentar a nuestros invitados hoy. Con mucho gusto, don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes, feliz año. Feliz año y aquí estamos otra vez. Estamos animados. Con la bolsa, ¿eh? Don Antonio Castelo, muy buenas tardes, feliz año también para usted, para todos los que nos escuchan, analista de mercados de eBroker. Eso es. ¿Ha ido bien la entrada de año? Bien, tranquilitos, sí. Bueno, vamos a ver, ¿cómo han visto la sesión del IBEX? Bueno, después de 3 récords, la verdad es que ha venido a desinflarse, no mucho, pero por contra, otras bolsas europeas, por ejemplo la alemana, hacían hoy historia y conquistaban los 25.000 puntos. Anda. Sí, la bolsa española después del 2025, en el que ha tenido, pues ha sido la segunda bolsa en subida, en rentabilidad en el año, pues probablemente tendrá que tomarse algo de descanso. Sin embargo, estas 3 primeras jornadas han ido muy de referencia de subida y hoy pues descansando un poco. Yo creo que la mayoría de los mercados están en semivacaciones. La vuelta tanto de Estados Unidos como del resto de los países europeos va muy despacio y más con todo el ruido geopolítico que estamos teniendo, que hace que se retrase un poco las expectativas que se suelen tener a principio de año, que es hablar de en qué nos vamos a centrar, ¿no? Trump nos ha cambiado el foco, nada más empezar, y entonces están un poco de los mercados pensando hacia dónde mirar. Ya veremos. Dale. Sí, bueno, como vemos yo creo que es bastante típico de un mercado que viene de subidón, ¿no? El IBEX, como decía Antonio antes, pues bueno, las 3 primeras sesiones ha subido con fuerza, se ha vuelto a situar en máximos y bueno, pues se toma un descanso y por otra parte, pues lo que decías efectivamente del DAX, pues también bueno, puede darse el caso de que haya una rotación, digamos, de inversión, ¿no? O sea, el índice alemán, y lo que se está diciendo estos días que en Alemania, que se queden los tipos en Europa en el 2% les va a beneficiar a las empresas industriales alemanas, que lo además no tenemos que olvidarnos si siguen con el plan aquel de estructuración de 500.000 millones, que son muchos millones. Entonces, bueno, pues es muy probable que veamos pues algún movimiento desde el sector financiero, bancos y tal, que han ido bien en España, pero también en Europa, pues hacia valores más industriales, que se habían quedado más parados. Es un poco... Eso nos lleva al segundo tema de nuestro programa hoy, la inflación de la eurozona. Ha quedado en el 2%, ha caído una décima y desde luego pues eso deja muy tranquilos a los del Banco Central Europeo. Hay algunos países como el nuestro que está bastante claramente por delante en inflación que lo que es el índice de la eurozona. Sí, bueno, a ver, efectivamente, como dices, que se quede en el 2%, da mucha tranquilidad al Banco Central Europeo, porque, bueno, al menos en apariencia, pues se ha alcanzado el objetivo que querían y bueno, no va a haber tensión y bueno, pues de alguna manera dejarlo ahí está bien. A ver, sí que es verdad que hay un cierto ruido, ¿no? Porque la inflación de servicios está todavía más alta, los salarios pues siguen estando ahí un poquito con fuerza todo el tema de empleo y esto, bueno, pues puede dar algún tipo de susto más adelante, ¿no? Pero lo cierto es que ahora mismo la situación pues la deja bastante tranquila, ¿no?
Anda. Sí, yo creo fundamentalmente lo que se ve es que Alemania está bastante en estos niveles controlado y que eso lo que lleva que si no le afecta mucho más, pues la relación que tiene entre inflación, entre una situación de crecimiento que preocupaba para ver si iba a haber problemas de crecimiento real, porque la vuelta del crecimiento en PIB está bastante complicada y no olvidemos que los que somos países órbita, pues tenemos bastante disparado, ¿no? Tanto Italia como España estamos muy lejos de tener la inflación en ese 2%. Ya veremos si eso lo conseguimos arreglar de alguna manera, pero parece que nosotros, como en ciclos anteriores de cambios de dirección de la inflación, seguiremos adelantándonos a los ciclos, ¿no? Y siendo un poco la referencia ante una idea en la que estamos diciendo que España es la que más crece, ¿no? Ante eso, pues que España sea el país que más crezca y que por lo tanto tenga la inflación también más alta, tiene bastante sentido económico. Sí. Ojo con el cuadro macroeconómico español, porque hay una verdad de la cual no podemos distanciarnos, y es que España ha cerrado el año con 3,8 millones de desempleados reales. Es el peor dato de toda la Unión Europea, desde luego. Y acaba el 2025, acababa con 2,7 millones de afiliados menos en la Seguridad Social. Así es que el diciembre ha sido el segundo peor mes de la década. Y de esto Cuerpo no nos habla, pero los datos son muy tozudos. Sí, y además, a ver, si estos datos no estuvieran tan cocinados, es decir, si ampliáramos el foco e incluyéramos las personas que están en ERTE, demandantes de empleo ocultos, los fijos discontinuos y demás, pues nos iríamos muy por encima de los 3,8 millones reales, ¿no? Bueno, en cualquier caso, las cifras oficiales, pues España sigue liderando el desempleo de la Unión Europea con un 10,5% frente al 6% europeo. Por lo tanto, bueno, aunque los datos, insisto, que creo que están cocinados, los oficiales han mejorado, pero lo que es cierto también es que si rascamos un poco, pues pasa como con lo del crecimiento, ¿no? Que se crece por lo que se crece. Anda. Sí, tenemos el Ministerio del Trabajo y la ministra que sigue sin dar la información conveniente referente especialmente a los fijos discontinuos. Ella tenía que contar en qué consiste eso primero. Su compromiso hace 3 años. Eso es. Y ¿de dónde saca la cifra de eso? No tengo ninguna información. Eso ha entrado en la cocina del Instituto Nacional de Estadística y nos sale con estos datos. O sea que es difícil de creer ninguno de los datos y sobre todo seguramente no son para bien. O sea que los datos no están cocinados para que, la realidad es mejor de esto, ¿no? Estamos viendo que se alejará mucho la realidad y es un compromiso además que en el momento que todo esto se tenga que limpiar, va a ser muy complicado salir y decir cuáles son los datos reales, porque vamos a ver que eso sí que puede provocar movilizaciones, más si hay un cambio de gobierno. Vamos con los comportamientos bajistas, los inversores bajistas, que le han puesto la diana a Enagás, a Solaria, a Acciona. Sí, yo creo que, o sea, en general, todos los que son gestores que se apoyan en ir contra el mercado suelen buscar compañías que tengan una serie de características. La primera es que tengan poca liquidez, que haya una oportunidad, bien por otros motivos, no solamente de balance, y que además estén marcadas porque a lo mejor hayan tenido una buena evolución y que haya una oportunidad muy clara que colocándose en el lado de las ventas, o sea, estar vendido sobre la compañía, no te cueste mucho, porque el problema de esto es que tienes que hacer una cobertura diaria de la posición corta y eso, si resulta que pasan unos cuantas semanas o en muchos casos días, pero si pasan unas semanas y no tienes éxito, tiene un coste muy alto, ¿no? Por eso están muy señaladas y suele hacerse público para ver que el mercado vea cuáles están señaladas y que eso, el que ya está puesto corto, lo aproveche como una especie de front running sobre la situación. Bueno, los bajistas siempre se dice que son unos señores muy malos, ¿no? Que persiguen cierto tipo de compañías, pero efectivamente persiguen compañías, pues como bien ha dicho mi colega y tocayo Antonio, ¿no? Atacan valores donde perciben dudas sobre el crecimiento futuro, sobre la sostenibilidad del modelo. Tú decías Enagás, pues a ver, Enagás lleva meses entre las compañías españolas con mayor porcentaje de capital en posiciones cortas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues algo que hemos dicho aquí en algunas ocasiones.
Enagas tiene la necesidad de redefinir su papel en ese modelo de hidrógeno, corredores verdes, tal, que no sabemos lo que va a costar, cuándo va a salir adelante y sobre todo cuándo se va a rentabilizar. No sabemos si va a poder mantener su dividendo. Y esto, lógicamente, pues además de que es un valor que no tiene mucha liquidez tal, pues bueno, hace que se mire. Solaria, por ejemplo, es una compañía que es una renovable pura muy apalancada a tipos y a regulaciones. Un clásico, digamos, lo hemos hablado también a lo largo del año pasado. Solaria el año pasado tuvo un buen año, el año anterior no, probablemente muy atacada precisamente por los bajistas por esto, porque mantiene, digamos, una parte muy importante todavía de deuda, ¿no? El caso de Acciona, ¿no? Pues bueno, es un grupo que está muy expuesto a infraestructuras. Esto cuesta dinerito, a energía renovable a través de Acciona Energías, que también sigue necesitando poner un dinerito, y de alguna manera pues se ve que bueno, ha tenido años muy buenos, sí es verdad, pero que el potencial de revalorización es más limitado. Y por último, en el caso de Acciona, además, no hablamos del riesgo reputacional que supone estar saliendo en los periódicos, pero en el lado de los sucesos, como lleva saliendo últimamente. Y no se está hablando todo lo que se debería más estar que hablando. De los sucesos de los tribunales. Bueno, nos hemos entendido. Bueno, ya sabemos que hay una serie de compañías españolas expuestas al riesgo de Venezuela, unas más, otras menos, Telefónica, BBVA, Repsol, principalmente Repsol. Y parece que la caída o la captura de Maduro abre una ventana de oportunidad para Repsol, porque están intentando, no solo Repsol, la italiana Eni está haciendo lo mismo, bueno, pues colarse en el vagón de cola de las inquietudes de Donald Trump y exigir que le paguen lo que le deben en Venezuela, que son aproximadamente 2.480 millones, y que se lo paguen aunque sea en petróleo, que les da lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que hay una... O sea, al final tienen que hacer una comandita a las compañías que estaban pendientes de recibir sus réditos de la situación de Venezuela y que siempre han intentado forzarlo, van a temas de derecho internacional para intentar recuperar ese dinero invertido y sin embargo nunca lo habían conseguido. Entonces, en realidad, tanto los americanos como esas compañías que tienen presencia, que han sido europeas y que se han intentado desarrollar, se han quedado fuera fundamentalmente porque ahora las que van a tener una presencia mayor van a ser las americanas, ¿no? Que son las que han tenido en los últimos 40 años una presencia bastante fuerte, pero que yo no creo que estén pensando quedarse con todo, sino que es una realidad que también las compañías de otras zonas van a poder jugar algo en el nuevo negocio del petróleo en Venezuela. Bueno, sí, lo que has dicho tú. Vamos a ver, Repsol tiene en Venezuela en torno a 330 millones de euros de riesgo patrimonial y luego junto con Eni tenían 6.000 millones de dineritos que les debían, ¿no? Por explotaciones de gas y demás. Claro, ¿qué es lo que ocurre ante una situación así? Que tanto Eni como Repsol decían, bueno, no me pagues en dineros, págame en barriles, pero si ahora los barriles se van para otro sitio, pues tenemos un problema, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que hemos visto. O sea, hemos pasado, fíjate, en estas 3 sesiones que llevamos de año hasta hoy, hemos pasado de que se percibía, digamos, que esto iba a ser positivo para Repsol, este cambio, ¿no? Y hoy, pues, el mercado ha decidido que no era tanto. A ver, ha bajado casi un 3%, que no es casi lo que había subido en las sesiones anteriores, o sea, tampoco es una cosa dramática. Y también porque el precio del petróleo ha bajado, y esto hemos dicho también aquí muchas veces, que a Repsol le impacta mucho las bajadas del precio del petróleo. Pero es verdad que la situación, como decía Antonio, pues se les pone un poquito más complicado, porque ya no estás en esa posición de fuerza, estás en el vagón de cola para recibir algo, si hay algo que recibir. Si es que te lo dan. Si es que te lo dan. Bueno, hablemos de la banca española, porque hoy está casi unánimemente en el rojo. Empieza el ejercicio, el año, pues con un golpetón bastante relevante. Sabadell, Bankinter, en fin, están casi todas. Todos los bancos han bajado hoy prácticamente, ¿no? A ver, yo creo que no es para preocuparse mucho, pero es verdad que podemos citar 3 razones para justificar esta mala evolución, especialmente en las primeras sesiones del año, porque se han quedado un poco en la cola de subidas, o sea, con el IBEX marcando máximos, no han estado los bancos, ¿no?
¿qué tenemos? Pues lo que ya hemos repetido aquí varias veces, un año 2025 espectacular, y entonces, bueno, pues toca un poco hacer de rotación, ¿no? Los gestores y demás, pues dicen, bueno, me salgo de valores que si no me he salido antes, que he ganado mucho dinero, para hacer ahí un poquito de caja, ¿no? Luego, es verdad que el discurso de los analistas también ha cambiado un poco, ¿no? Y en las últimas semanas ya ha habido algún informe, el otro día leía algo de Morgan Stanley, ¿no? Que venía a decir bueno, que tras el rally que ha habido, el margen para ganar dinero en 2026 va a ser menos. No es nada nuevo, ya lo hemos comentado también aquí. O sea, cuando los bancos han tenido el viento de cola de tipos de intereses elevados, su margen financiero ha sido bueno, luego han demostrado que, como ya lo habían hecho en momentos complicados, que generan ingresos y beneficios vía comisiones. El mercado ha ido muy bien, con lo cual han podido colocar muchos productos que también cobran comisiones, por eso ha ido bien, ¿no? Y luego, pues bueno, hay un tercer punto, que es que el entorno de tipos, que bueno, antes decíamos que a la industria le puede venir bien que se quede el 2%, a los bancos, hombre, mal no les viene, podíamos pensar que podían bajar más, pero ya no son el 4, el 5 o el 6% que había. Pero luego hay otro tema que me parece que es muy importante, y es el tema de los impuestos, ¿no? El impuesto a la banca ya no es provisional, parece que se va a convertir en permanente, y estamos hablando de un 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones, que esto, aplicado a las bases de 2024, 2025 y 2026, es un pellizco importante para sus resultados. Bueno. Sí, y sobre todo hay una parte importante en la banca que es la reestructuración, ¿no? O sea, hemos empezado el año viendo que o sea, todo el tema de inteligencia artificial llevado a la banca lleva a una obligada revisión de todos los sistemas, ¿no? Hemos visto que el año pasado ha sido excepcional, como os he comentado, para la banca, y ahora tienen que empezar a jugar con qué cambios tienes que hacer en tu estructura de negocio para, a pesar de que no tienes diferencia en los tipos de interés, que es lo que probablemente pasa este año, tengas que incrementar tu margen. Y eso lo tienes que hacer a costa de reducir gastos, ¿no? Y los gastos vienen, como estamos viendo, en un plan, sobre todo está liderando Santander el cierre de sucursales, porque en realidad las sucursales son sitios muy poco visitados ya, y entonces el seguimiento del resto del sector a esa nueva función que va a ser una banca más online, con unas estructuras más claras y sobre todo con un elemento clave para el balance de los bancos, que va a ser el que todo el negocio que está fuera de balance, fondos, seguros, planes de pensiones, sea una parte muy importante en su cuenta de resultados, ¿no? Y eso se tiene que hacer también en base a que vas a tener que reducir el tamaño de la banca y buscar tus objetivos como muy centrado en negocio, 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 y lo veremos. Eso la banca o sufre o se le saca una valoración mayor porque consigue hacer esa que llevamos hablando muchos años, ¿no? Que lo que es la digitalización bancaria, que parece que había empezado pero al final no llega. Bueno, hablemos del gran campeón del día de hoy, Indra. Indra ha subido 6,96, una barbaridad, después de sesiones en las que también ha subido bastante en este año 2026. Así es que parece que los de Indra siguen en ese balcón al que todos miran porque es la novia del inversor en estos momentos. Sí, en lo que llevamos de año ha subido casi un 15%, que está bien. Bueno, a ver, a Indra le viene bien los vientos de cola que vuelven a soplar en torno al sector defensa, por razones de todos conocidas, ¿no? Por lo tanto está bien. Pero es que Indra además ha firmado un acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que no es... Civil. De aviación civil, sí, un importe de 342 millones de dólares, ¿no? Y entonces esto, bueno, en el plano estratégico, pues es muy importante porque, aparte de lo económico, que también lo es, pues le sirve como tarjeta de presentación para vender sus productos tal. Indra, a ver, el problema es algo que también hemos comentado aquí varias veces. Yo creo que Indra tiene grandes profesionales, que Indra tiene grandes productos que puede vender bien, pero el problema que tiene Indra, que de momento no le afecta porque tiene ese viento de cola del tema de defensa, pero sí que quizás le ha hecho no crecer tanto como otras compañías del sector defensa, es el tema de su gobernabilidad, ¿no? Los problemas que tiene pues con su presidente, los intereses que tiene con su fusión con su propia empresa, con el grupo Escribano, el gobierno allí pues mandando y mandando mucho, y es una pena, ¿no? Porque efectivamente, como decimos, tiene producto, tendría posibilidades de vender mucho mejor su producto más abiertamente, pero
A mí ese es un poco el miedo que me da. Lo está haciendo muy bien, o sea, quiero decir, el año pasado ha sido el valor que más ha subido en la bolsa española, lo está haciendo muy bien desde el punto de vista bursátil, digo, y este año pues llevan, como digo, un 14, un 15%, que no es poco, pero hay que tener cuidado con eso. Banda, ¿cómo ves, Indra? Sí, sobre todo además que el caso de Indra es un caso en el que todo el mundo apostaba por una separación, iban a sacar la parte de tecnología a cotizar y, o sea, lo que se esperaba de Indra, que era como una compañía dividida en la que se iba a acentuar la parte de, por un lado, defensa y otro, la tecnología. Sin embargo, al final ha quedado centrada en una compañía que lo que está intentando es incrementar su valor para que sea una adquisición y que además ellos están intentando incrementar ese valor para pagar con acciones las compras que van a hacer. O sea, es como una especie de círculo no virtuoso, ¿sí? Vicioso, en el que realmente el valor no sé si está reflejando la situación de la compañía, sino más bien las posibilidades de la utilización de la cotización de la compañía para hacer operaciones corporativas. Y que además por arriba, pues su antiguo presidente, ahora presidente de Telefónica, también ha hablado intereses, sobre todo por el lado que además Telefónica parece como una compañía que está saliendo de todo y parece que va a entrar en cosas donde puede estar la propia India implicada, ¿no? Entonces tenemos ese mare magnum de operaciones corporativas que lo que está reflejando es una oportunidad de incremento de valor, pero no un reflejo del valor de la compañía en sí mismo. Bueno, Banda, tenemos que explicar por qué las letras del Tesoro no se rinden. Han frenado su caída y la rentabilidad lleva un mes resistiendo el 2%. Sí, yo creo, o sea, que la situación de la letra del Tesoro es que realmente el gobierno pues está buscando métodos de financiación y que ve que hay bastante interés y entonces no le hace falta reducir el precio de la letra, ¿no? Sino que la tiene colocada ni incrementarlo. O sea, que es una situación en la que está renovando todo lo que vence y si lo renova a través de letras con vencimientos 6 y 12 meses, pues lo tiene muy hecho. Lo que ocurre es que el otro día el ministro nos estuvo dando una tesis sobre que es necesario que nuestros ahorradores, que al final tenemos una gran parte de los ahorradores españoles metidos en depósitos sin pagar al 0% en los bancos, tienen que empezar a pensar a través de nuevos vehículos de inversión. Que son las letras. Son las letras. Son las letras que se va a beneficiar el propio gobierno de una situación que no dan ni el IPC. Nada. O sea, que vemos lo que hay. Un crack. Sí, es un poco lo que hemos comentado antes, o sea, inflación al 2%, tipos de interés al 2%, pues bueno, pues está para que ni suba ni baje, que esté ahí, y además pues el argumento que ha dado Antonio pues, es bastante correcto, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, es ponerle ahí de alguna manera el anzuelo, ¿no? al pequeño ahorrador, oiga, si en el banco no le están dando nada, venga usted aquí que yo le doy el 2%, bueno, está bien. Está bien, ¿no? Una curiosidad. Sepan ustedes que al socaire de esto de la inteligencia artificial, los grandes nombres que hay detrás de esas unicornios del mundo tecnológico, los gerifaltes del unicornio están soltando acciones y están vendiendo como locos. Unos 16.000 millones de dólares el año pasado. Ahí están Jeff Bezos, Wang, en fin, todos los grandes de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, al final, si tú tienes una participación que se ha multiplicado por 1000 el valor, pues, ¿qué menos? Aunque seas rico, tampoco te vas a quedar sentado. Entonces, haces un poco de limpieza y te dedicas a comprar barcos, que también les gusta a todos ellos mucho. Y sobre todo que 16.000 millones, Xavier, que es en comparación con la capitalización de yo estos no los bichos. tengo, ¿eh? No, yo tampoco. Bueno, no, yo tampoco, pero en porcentaje de la capitalización de todas estas empresas es nada. Bueno, o sea que estáis poco preocupados porque los grandes gerifaltes de los unicornios no estén dándole a la maquineta. No es una señal para salir corriendo de la tecnología, ¿no? Hay que rebajar expectativas, lo hemos dicho aquí también. O sea, quizás hay que empezar a ver más números, más profundidad, aquellas empresas que ganan dinero versus las que no la ganan, pero no hay que preocuparse. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Nos vemos enseguida en la redacción abierta a la vuelta de publicidad.